www.conexionabierta.com.ar. Conexión Abierta, donde vos estás. Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo anda todo? Bueno, una semanita complicada. Anda avisándole a la gente que estamos en el fondo. Bar virtual El Crimen, tercera temporada. Un encuentro casual entre abogados, peritos forenses, criminalistas, periodistas. Partimos del crimen para cuestionarnos y buscar respuestas dentro de la sociedad y entender lo que nos pasa. Bajo la conducción de Enrique de Rosa, por Radio Conexión Abierta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? En otra emisión de día lunes, no, miércoles es hoy, ¿no? Miércoles, empezó la semana. La semana es complicada. ¿Por qué estos fines de semana largos se complica? ¿Cómo va, Daniel? Bien, muy bien. ¿Pudiste sobreponerte al lunes, miércoles? No, la verdad que trabajé. Pesado, ¿no? No, trabajé mucho. Sí, mucho vencimiento. Hola, yo no, hoy arranqué a las 6 de la mañana, así que sigo. Y eso sería lo normal. Claro, está exacto. Bien. Y seguimos el día. Exacto, sí. Estamos en estado. Bueno, comentarles, teníamos bastantes cosas en el día de hoy. Una que nos quedó en el tintero la semana pasada es felicitar a la gente de Derecho que ganó las elecciones en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La agrupación presidida por el doctor Jorge Rizzo y el nuevo presidente es el doctor Eduardo Aguad, que ya fue presidente del Colegio Público. Y bueno, ganamos por amplio margen y felicitaciones. Ya lo hicimos por varias vías, pero felicitaciones otra vez. Al mismo tiempo, obviamente, en efemérides, ayer tuvimos el Día Internacional del Trabajo, excepto en Estados Unidos, que el Labor Day es otro día, pero es el Día Internacional del Trabajo en función de los eventos en Chicago. Pero también el tema del bautismo de fuego de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, ¿no? Sí. En realidad, de la Argentina, heroica, porque en realidad a veces se olvida eso, pero con nuestros pocos medios y demás, nuestros héroes, ahí sí teníamos unos héroes en Malvinas, tenemos en todas partes de los héroes quienes participaron, pero en ese caso fueron admirados por el comandante de la Marina de Inglaterra en ese momento, el almirante Woodward, quien decía por ahí, y por ahí la publicamos, que no entendimos cómo podían venir de ese lugar por los vuelos rasantes que terminaron con ellos, ¿no? ¿Y cuántas fragatas dañaron, Sí. El día de hoy, ¿no? El aniversario del triste hundimiento del ARA General Belgrano, sí, del cual murieron 323 personas. Y yo me estaba acordando y estaba buscando las cifras. El total de muertos en toda la guerra por el lado argentino fueron 649, pero el dato que quería actualizar es que y es el más lamentable, que la cuenta al día de hoy de suicidios es prácticamente similar posterior a la guerra. Es decir, verdad, prácticamente hay 600 suicidios en veteranos. Sí. Y esto nos habla claramente de lo que es el estrés postraumático, de son las heridas de guerra, lo que pasa, todo eso, pero sobre todo la poca importancia que se le dio a los veteranos, ¿no? En los primeros años. Después hubo correcciones, pero que evidentemente lo que no se hizo en los primeros años no hubo forma de solucionar. Y no, si tenés más muertos que en combate, ni hablar. Y vos sabés que los comparás con el lado inglés, y si bien hubo y es normal, la diferencia es abismal. Es decir, los ingleses tuvieron 90 suicidios y entra dentro de una especie de casuística posguerra aceptable dentro de todo, porque tiene otras diversas patologías, pero el caso argentino indica un poco qué es lo que había pasado.
Con respecto al día del trabajador, vos habéis encontrado, Amparo, una viñeta interesante, la diferencia entre trabajo por países. Claro, porque vos hiciste la lectura perfecta, hoy nos explicaste que en verdad la cuestión era entre Alemania y Grecia. Yo había leído que creo que era México el que tenía más horas de trabajo. Sí, México México y Costa Rica tienen aproximadamente 2.200 horas, que son más o menos 8:30 por día. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que ustedes recordarán la crisis griega en que había suicidios, claro, había de todo y demás, y Grecia tenía prácticamente el nivel más alto de trabajo de Europa, y los que se quejaban porque eran vagos eran los alemanes, que sí tienen, junto con Dinamarca, Noruega, los menos, son 1.400, claro. Así que evidentemente no es la cantidad de trabajo sino la calidad. Claro. Y por último, mencionar también que el 1 de mayo es el Día de la Constitución Nacional, promulgada el 1 de mayo de 1853 en Santa Fe, y que vos comentabas algo, Amparo, con respecto a saludar al doctor Sapsay. Vamos a mandar un saludo a nuestro querido amigo, al doctor Daniel Sapsay, que estuvo con nosotros hace muy poco, y nosotros fuimos a la presentación de su libro. Le mandamos un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo, y también a José Luis de Palma, el editor de la editorial Hammurabi, que nos ha regalado unos cuantos dos constituciones para entre muchos libros. Claro, para la asociación. Así que José Luis, Daniel, muchas gracias. Noticia de la semana, ¿qué fue lo que te llamó la atención, Daniel? ¿Por dónde empezarías? Sin lugar a dudas, La Comisaría. La Comisaría. Claro, una película de Netflix. Le voy a dar de baja a Netflix. Sí, eso es de película. No sé, yo recuerdo nunca visto. Verdaderamente nunca visto. La verdad que los policías estuvieron a la altura de circunstancia, ¿no? Porque un lunes a las 5 de la mañana podría haber sido una tragedia. De un semiferiado, ¿no? Sí, de un semiferiado, sí. Y si ves el video, yo lo vi unas cuantas veces, te das cuenta que la policía estaba muy, pero muy atenta. Si no hubiese sido una tragedia eso. Porque ella se dio cuenta. No sé si habrá escuchado algo, la verdad lo desconozco, pero fue tremendo que puedan tomar una comisaría. O sea, pensémoslo. Es un hecho gravísimo. No, a ver, y las circunstancias, ¿no? Porque ¿qué era? Liberar a un asesino. Liberar a un detenido, sí, un chico de 22 años que está detenido. Sí, la que supuestamente lideró toda esta banda. 19 años. Sí, Zaira Ludmila Bustamante, 19 años. Es la novia de Leandro Aranda, que querían llevarlo en libertad. Liberar. Y a ella la detuvieron porque estaba en la puerta, ¿no? Haciéndose pasar por... Sí, también hay que tener presente detenidos. Que es la comisaría, la número 1 de San Justo, ¿no? Ah, vos me estabas comentando. Claro, está frente a la plaza. Claro, está frente a la plaza, o sea, está en un lugar muy céntrico. Las primeras generalmente son las comisarías más importantes en todas las jurisdicciones. Sí, claro. Si le pasa una primera, yo si estaría en la cuarta, estaría con un cañón en la puerta, no sé. Creo que hay que rever todo esto, ¿no? Los detenidos en comisaría para mí no pueden estar, y si están tienen que estar por muy poco tiempo. Sí. Por ejemplo, lugares como Dolores se permanecen horas y lo llevan todos a la unidad número 6. Pero tenemos que tener esa gimnasia. Cuando tenemos un detenido no lo podemos tener ahí. Porque, por ejemplo, a ver, hay una imaginaria que los cuida. El imaginaria es el que cuida a los detenidos. Ese es hombre muerto. Claro. ¿Qué hacemos con una comisaría? La cerramos, tocas timbre y no sé, algo hay que hacer. Hace unos años hubo un caso también de intentaron entrar, o no sé si entraron a una comisaría, y lo llamativo es que el único, había tenido que cerrar el policía, el único que quedaba era el que se había ido, ¿no? Entonces, con lo cual el tema de las comisarías, pues es cierto, las primeras de San Justo es la más importante. Ahora el problema son justamente las más periféricas, que están con un nivel de desprotección. Creo que esto va a ser un antes y un después para el personal policial, ¿no? Y bueno, y lamentablemente esta chica, Rocío Villarreal, que tiene una importante lesión, ¿no? No se sabe si va a poder volver. Sí, una lesión medular, no sé si va a volver a caminar. Roguemos que esto no sea así, ¿no es cierto? Que fue la que reaccionó primero, pobre. Sí, y qué bien que estuvo, la verdad, qué atenta que estuvo. A las 5 de la mañana fue esto, ¿no? Aproximadamente. O sea, ahí te das cuenta que estaban trabajando. Sí. Pues ahí me hizo pensar al tema cómo se está dando, porque la que organiza todo esto es una chica de 19 años, sí, ¿no?
Y cómo nosotros estamos hablando de baja edad, imputabilidad y esto y el otro, y cómo hay que barajar y dar de nuevo en todo, porque en Rosario, o sea, Santa Fe, pero Santa Fe es provincia, pero en Rosario como ciudad, hubo un hecho similar en realidad también, un tema de ajuste de cuentas, pero por la novia de uno de otro, pero con una chica de 18 años. Claro. Entonces, ¿cómo se está dando cada vez niveles de violencia, ya no solo sin distinción de sexo, de género, como se quiera plantear, y de edad, ¿no? Es que en realidad el tema del delito, el tema de la violencia ha calado tan hondo en la sociedad. Sí, la marginación también, ¿no? Vos me enviaste un dato que a mí me llamó poderosamente la atención: el 65% de los chicos son pobres. Sí. Eso es tremendo. O sea, hay que acercárseles, hay que hacer todo lo que vos quieras, pero también hay que hacer algo de eso. 65% de los chicos son pobres. Es que, a ver, es tan obvio, tan brutal el dato. El dato surge, posiblemente tenga alguna distorsión estadística. Ahora, vamos a volver para atrás. Imaginemos que dijimos el 40%. Gravísimo. Estamos en la misma. Sí. Lo hace el observatorio de la deuda social, el observatorio de la UCA, muy conocido. Claro. Que bueno, uno puede tener imaginar que puede tener algún tipo de, supongamos, pero el porcentaje de una población es fenomenal, porque en teoría estaban hablando, la proyección era que era entre 6 y 8 millones de personas, de seres. Y yo me quedé pensando, esto por eso te lo mandé, digo, en ese contexto, ¿cómo no va a haber que replantear las políticas de seguridad asociadas a las de educación, las de alimentación, las médicas, las de todo? Pues como vos decís, ¿de qué sirve? O hacemos o cercamos, qué sé yo, la provincia de X, Chubut, Santa Cruz, la que sea, y la transformamos en cárcel, y ahí metemos gente, tipo la película apocalíptica norteamericana. O no decidimos por de pronto a cambiar. No se puede imaginar que no va a haber, así sea, un 1% de esa gente que no va a buscar otro tipo de salida. Sí, claro, por supuesto. El ambiente, el hábitat, la junta. No, a mí me llamó poderosamente la atención. Pero realmente. Vos pensás eso, de 8 millones, el 1% son 80.000, claro, si no me equivoco. Es un montón. Solamente el 1% que estuviese dedicado a buscar otra salida. Un estadio medio de River. Claro, de personas libres en la calle buscando sin ningún aprecio por su vida, pero no por la pobreza, ¿no? Porque nadie está estigmatizando la pobreza, todo lo contrario. Está diciendo, perdón, una persona que no tiene solución. Con vos, Amparo, hemos hablado del tema del tráfico, de la trata y demás, y a veces cómo se maneja hipócritamente el concepto, ¿no? Y cuando en una de esas, en algún grupo, puede ser la única forma de salir de esa condición. Sí, bueno, yo tengo una opinión formada, que la voy a sintetizar, que creo que muchas mujeres en esas situaciones, y yo haría exactamente lo mismo, la única forma que tienen de salir de esos lugares es a través de la prostitución o de cuestiones parecidas. Y sí, el tema de la violencia, la violencia en los hombres es similar, es decir, claro. ¿Cómo le podés pedir que no participen en algo si no tienen otra opción? Yo creo que tiene que ser un gran debate esto, pero creo que el debate no se da porque se está pensando en otras cosas. De todos los partidos políticos se está pensando en otra cosa. Esto es una estadística, sube, baja, entonces yo lo bajé, vos lo subiste. Bueno, es que es eso. Es un reverboca. Bajó 12, listo. Entonces nosotros acá desde el bar vamos a decir, no, nosotros por decreto lo bajamos 20%, listo. Y lo llevamos a 40%. Claro. Y ya no son 80.000, son 40.000. Sí, ¿Cambian algo? Son un montón. No. Si vos te pones a pensar ese número de 1, que es un estadio y medio de River repleto, es una locura. Bueno. Es para no salir más a la calle. Claro, pero bueno, es que hoy estábamos hablando con alguien con quien vamos a estar en comunicación, la doctora Daniela Dupuy de una fiscalía especializada en la ciudad, de delitos informáticos y demás, pero en la ciudad, en que en realidad el tema es cuando uno no cobra conciencia de los aspectos casi estadísticos de la realidad, claro. Empieza a hablar por opiniones. Bueno, esta gente tendría que, pero ahora, cuando el otro día el dato apareció de la pobreza,
Y obviamente nadie está relacionando pobreza con delito, pero sí es estadísticamente inevitable que esté relacionada, porque también la gente tiene que buscar tener alguna salida. Así que sería hasta hipócrita no plantearlo. Sino porque el debate a veces se da, bueno, pero no todos los pobres son delincuentes. Claramente que no. Por supuesto que no. Claramente que no. Eso está fuera de discusión. Pero es un absurdo el planteo. Ahora, suponer que una persona que no tiene salida de ningún tipo puede no buscar una salida de algún tipo, es hasta absurdo. Sí. Aparte de una pobreza ya estructural, ¿no? Claro. En algunos casos totalmente extrema, casi sin solución. Bueno, pero yo no veo que se esté dando el planteo, bajo ningún punto de vista. Yo creo que los planteos son otros. 2019 sí, 2019 no, nos juntamos, vemos qué hacemos, pero esto no. Es un debate ahora y es un debate a 20, 30 años, si no, esto no va a cambiar. Bueno, pero por eso cuando dicen bajamos o no la edad de imputabilidad, por eso decía, fantástico, eso hablemoslo. Sí. Llenamos la calle de cárceles, sí. Aumentamos las penas, lo que quieran, de cárceles, de policías, sí. Ahora, si no hacemos el debate, más que el debate, la acción, porque el debate creo que ya está claro, no hay nada que diagnosticar, de actuar sobre esa violencia estructural, porque en definitiva es eso. La pobreza estructural va asociada a lo que Galtung llama la violencia estructural, ¿no? Sí. El triangulito que la gente habrá visto, y que se llama la pirámide de Galtung. Hay una variable que es la violencia cultural, la otra la estructural y la otra la emergente. Nosotros vivimos ocupándonos de la emergente, de la que sale. Fulano de tal hizo tal cosa. ¡Qué locura, che! Nosotros vamos a leer, por ejemplo, comentarles que en Tucumán una mujer de 20 años mata a sus 2 hijos y luego intenta suicidarse. Había encerrado a sus 2 hijos en un dormitorio en una ciudad, La Cocha, ubicada a 120 kilómetros del sur de la capital Tucumán. Fantástico, hasta ahí la noticia. Ahora, uno no puede evitar pensar y preguntarse cómo se llega a esas instancias, claro, que a veces se tratan de asociar simplemente a la psicopatología, ¿no? Y la verdad que tienen bastante poco de eso. Sí, yo no sé si es una cuestión psiquiátrica. Hay una cuestión de todo. Los datos, volvemos a la otra realidad. Los datos si no es el 65%, es el 40%, eso ya duele. Si sos un bien nacido, te duele en el alma. Claro. Te duele en el alma. Porque vos no podés estar medianamente bien mientras los demás están todos mal. Y eso ni siquiera estar mal, o sea que no tenés una proyección de futuro. Y esto no es una teoría de Zaffaroni ni nada por el estilo, pues yo no la comparto esa, pero es una realidad. O sea, esto no pasa en Suiza, o pasa en Canadá, perdón. No. Hay delitos, por supuesto que hay delitos. La tasa es y sí, las cárceles están vacías allá. Yo creo que nunca se va a dar este debate en serio, la verdad no. Con nuestra clase dirigente es muy vulgar, es muy mediocre, es muy chata, es muy pedorra. Son muy vulgares. Quieren ganar un 200% más mientras una persona está en el nivel de indigencia. Te das cuenta que hay gente que verdaderamente no tiene corazón. Sí, no. Me quedaba pensando en esto de que cuando empezó este gobierno se insistió mucho en asegurar una tasa calórica básica, ¿no? En función del doctor Albino. Sí, justamente, si habláramos de las necesidades culturales en el sentido más profundo de la palabra, sí, ¿no? De la cultura a nivel estructural, ¿no? Que hoy estamos hablando del debate si aborto sí, aborto no, la educación sexual, la educación en la salud, la educación en la violencia, la educación en todo. Y eso es llamativo que se utiliza en la política como aislado del contexto del crimen, ¿no? Como claro, si no tuviese nada que ver con lo otro. Es un compartimiento estanco. Sí, es otro tema. Bueno, aparte les vamos a dar clases estamos dando charlas de difusión en no sé qué cosa. Y vos tenés después estos números. Y se maneja con estadísticas, ¿no? Donde yo la bajo 5 o 6 puntos, ya soy un campeón mundial. Ahora se maneja, vos sabés que yo creo que ese es el punto. El gran tema es que no aplicamos a nivel social lo que, por ejemplo, la sociología aplica constantemente, que son estadísticas. Es decir, si cualquiera de ellos, amén de estadísticas electorales, pensaran en estadísticas concretas sociales, se darían cuenta que variables como el hacinamiento, por ejemplo, inevitablemente va unido a los niveles de violencia.
ciencia y es un hecho. Claro. Ahí está un trabajo que leía en Lancet que vamos estando en el libro que estamos armando, ahí estamos planteando la cantidad de espacios verdes está lisa y llanamente relacionado porcentualmente con la posibilidad o no de padecer de Alzheimer, de padecer de enfermedades de pérdidas cognitivas. Claro, cada vez menos. Claro, es directamente inversamente proporcional. La mayor cantidad, menor posibilidad de padecerlo. Es decir, cuando tenés datos que sabés que son así, la educación, la nutrición, el nivel de violencia, el nivel de crímenes violentos, y no los usás, es llamativo, ¿no? Que digamos, los políticos discuten entre sí, y en este momento vamos a hablar ahora dentro de un ratito del tema independiente. Hacen internas de todo tipo, pero después no están hablando de estas grandes cosas que son las que finalmente nos ocupan a las personas, ¿no? Sí, yo creo que, mira, si estos temas hoy cuando venía para acá pensé, digo, en el 60 debe ser igual. Hoy se hablaba que subió el dólar, la aberración esta de la comisaría, siempre hablamos de lo mismo. Sí, claro. ¿No es aburrido? Por supuesto. ¿No está diagnosticado? ¿No hay que hacer algo? Pero es que, a ver, yo creo que ese es todo el tema. Ya el diagnóstico lo tenemos hace décadas. Y a lo que voy, cuando cualquiera, porque está lleno, cualquiera de los que tienen formación como sociólogos, antropólogos, psiquiatras, abogados y demás, en algún punto ha estudiado análisis poblacional, de alguna manera. Y sabe la correlación de variables generales, llamémosle sociales, con otras variables, como por ejemplo el delito, o sabe la relación entre desnutrición y ciertas patologías. O sea, es decir, es de pregrado. No es de posgrado de Harvard, chicos. No es La Matanza. Pero no lo aplicamos nunca. No. Y eso no importa que seamos peronistas, no, pero esto es una cuestión, esto no es una cuestión partidaria, es una cuestión que todos, vos por ejemplo ahora están pensando en el 2019, esto va a pasar, esto una semana más ya te olvidás de la comisaría, ya viene otra cosa, pero se van acumulando, y en el medio hay infinidad de víctimas, ¿no? Vamos apilando víctimas y víctimas y víctimas y víctimas. El diagnóstico está, pero no se actúa. Y yo vuelvo con la misma, para mí hay pánico en actuar. Porque el actuar genera consecuencias, o puede generar consecuencias potencial. Y ahí hay problema. Che, y si actuamos, y no, mejor no. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos haciendo la plancha. Y la vamos llevando, con estadísticas. En tu gobierno vos tenías 10%, en el mío tengo 8,2%, soy un campeón. Listo. Yo ya lo bajé, en algo lo bajé. Claro, no importa, ¿no? Canadá tiene 0, pero no importa, pero yo lo bajé. Y así no funciona. Y así es todo. Vos escuchá verdaderamente, analizalo sin grietas, como hablamos siempre. Es lamentable. No se les cae una idea, ¿no? No. ¿Qué vamos a hacer ahora con las comisarías? ¿Las vamos a cerrar a la madrugada? ¿Las vamos a abrir? ¿Las vamos a cerrar? ¿Qué hacemos? Porque la semana pasada las cámaras en el colectivo. Ahora estamos pensando si vamos a cerrarlo al colectivero. En Nueva York hace un montón que están cerrados. Perdón, ya que lo mencionaba, vos ya que lo estás mencionando, hoy de casualidad tomé un colectivo y me quedé pensando en eso. ¿Se terminó el tema colectivo o siguen con alguna...? Hoy tenemos tema comisaría. Pues, pero digamos, ¿alguien sabe si a nivel público sigue el tema qué se hace con los colectivos? O ya, como ya no hay noticia... La ley en la provincia de Buenos Aires existe. La ley que ordena que se pongan cámaras en todos los ómnibus. Cámaras, pero digamos, la jaula aislante, no tengo noticias de eso. No. Lo que yo quería decir, Daniel, hace un rato que te interrumpí, perdóname, es que el problema para mí también, más allá de que el Estado no se ocupa y debiera encargarse de inmediato, es que nosotros como sociedad no exigimos. No, por supuesto. Porque si exigiéramos algo, sí. Como en otros países, conseguiríamos más cosas. Sí. Porque mientras dejemos que pero no hay una cultura para eso. Por eso, hago un mea culpa también yo como ciudadana, nos incluyo a todos. Somos una sociedad que no exige nada, que se queja, pero que no exige. Si en definitiva nos representan las personas que nos gobiernan. Sí, es un país del diagnóstico, ¿no?
Sí, somos y muchos opinólogos, diagnósticos, y después del diagnóstico, las cámaras en los colectivos, vamos a estar hablando de mirá, de acá a 20 años vamos a estar hablando, hay que poner cámaras en los colectivos, pero esto es... No, por eso, yo no sé si ya es un tema de la vejez o una mentalidad borgiana, pero yo tengo la impresión que el tema de cerrar a los taxistas, a los colectiveros, de hecho, hasta hubo alguna cámara que mostró que hacía, o sea, ya han matado a alguien en algún momento, se hizo un intento y después nos olvidamos. Montevideo los taxis así, pero Montevideo yo estoy hablando acá. Es decir, yo tengo una teoría. Yo creo que nosotros tenemos un serio déficit atencional que nos hace que viene una noticia, parecemos una especie de erectus cognitivo, en que de golpe nos acordamos uy, en una de esas le hacen algo a un colectivero o a un taxista. Ahí aparecen, se hablan los programas de chismes de espectáculos, sí, de fútbol y todo, hablan de ¿es importante o no es importante poner el colectivero cerrado o la batería del submarino? Y después a la semana siguiente desaparece. Que hoy, en la previa estamos hablando de los crímenes, cómo desaparecen inmediatamente. Sí. Es decir, ¿hace cuánto que pasó lo de Junín? Yo creo que 2 meses, pero no. Y parece un año, ¿no? Sí. Y si me preguntás... Junín estamos diciendo la chica asesinada por un hombre, por un asesino, una niña de 11 años asesinada, sí, y el sujeto tenía perfiles de Facebook y demás, pero... Sí. Y aparte de que las cosas son... Aparte que hay, cada día hay más, como se termina siendo más violento todo. Y sí, porque, todo supera. Bueno, pero acá es donde evidentemente para entenderlo hay que meter, y que cada vez más es el tema que a mí en lo personal me obsesiona. Yo creo que la justicia ya no puede estar únicamente casi como concepto en manos de abogados, como capacitación, claro, cuando abarca cuestiones mucho más amplias como la antropología, la sociología, la psicología, la psiquiatría. Es decir, cuando vos, porque voy a esto que vos decís, si uno no entiende que la lógica del delito en algún sentido es generar esto es muy visible cuando uno lo ve de afuera. Esto pasó en México. Los diferentes grupos iban aumentando la apuesta del otro, se volvían más sanguinarios para demostrar. El tema del Rosario fue ese. El nivel de violencia era para sumar a un nivel para producir un golpe de efecto y de existencia. Compiten, ¿no?, entre ellos. Claro, pero al mismo tiempo están mandando un mensaje a la sociedad de somos los peores, y por ende existimos. Sí, pero no se solucionan los problemas. No. Vos, por ejemplo, diagnosticaste, colectivos, hay que cercarlos, fenómenos, no, listo, un problema menos, o casi menos, porque puede llegar a ocurrir nuevos hechos. Bien, ahora, ¿qué hacemos a la comisaría? Ya pasó la comisaría, una semana ya está. Viene otra cosa, ¿qué? No lo sé, no. La bola de cristal no la tengo. Entonces vos vas diagnosticando, pero no lo vas haciendo. Vas tapás los fuegos en forma mediática. El político de turno va a ver a la víctima. No, claro. Entonces dice, mirá vos, Amparo la fue a ver. Pero ya está, ¿y qué hace Amparo? No, pero la fue a ver. Y está bueno, eso sí, postula por la UCD. Es muy joven, podríamos Jamás. Vamos para un tema musical y seguimos más tarde. Que quedó, y vos nos avisás, Leo, cuando estamos, un tema que quedó por ahí flotando esta semana y que me da pie para la charla que vamos a estar dentro de
un rato, es el tema del periodista Gravia, ¿no? Que de golpe menciona a dos de las víctimas, pero que son jugadores de primera. Y coquetea. Claro, ¿no? Y dice, ¿lo digo o no lo digo? Claro, lo digo. ¿Fue así? No, pero te digo. No, mire, estamos investigando. Y lo largó, así fue. Vos sabés que es que uno no puede dejar, y por eso digo, vamos a ir a ver con la entrevista que tenemos, el tema. Él fue el mismo periodista que por un lado le pide a Natalia Gay moderación y por el otro lado la tiene a agarra ahí con la famosa grabación que pasamos acá en Bar El Crimen con Ernesto Tenenbaum diciendo cuál es el problema de la pornografía infantil, y si bien decía cuidado, qué sé yo, era entre risas, ¿no? Como se pone violenta de noche. Claro, no me hagas poner violenta. Bueno, ponete. Bueno, eso fue una falta de respeto total. Lo que dijo este periodista, y que estos que estaban con él se lo festejen, es tan grave. Es más grave que el partícipe necesario de la estupidez de lo que dijo. Y hablando del tema pornografía infantil, en realidad ustedes saben que el boletín oficial el 23 de abril de este año publicó la ley 27436 que modifica el artículo 128, en el cual es delito la tenencia de pornografía infantil con una pena de 6 meses a 2 años. Y para eso nosotros estamos en comunicación con la fiscal Daniela Dupuy, que es fiscal a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Doctora Dupuy, buenas noches. Enrique de Rosa y equipo la saludan. Buenas noches, Enrique y equipo, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Realmente a mí me pareció, hoy tuvimos la oportunidad y el placer de conocer a la doctora Dupuy y la actividad que realiza en su fiscalía, y en realidad una frase que usted nos comentó es esto de que valía la pena de alguna manera no solamente seguir para adelante, sino por momentos festejar, ¿no? Ciertas cosas que pasan. Sí, en realidad de alguna manera esto es el producto de un esfuerzo grande que surge no solamente desde el equipo de la Fiscalía, institucionalmente. Debo reconocer que muchos legisladores han trabajado fuertemente, como el doctor Cobos ha trabajado muy fuertemente en la posibilidad de reformar, digamos, un tipo penal o una conducta que ya resultaba bastante obsoleta, porque no nos olvidemos que tenemos un código del año 1920, más allá que esta figura había sido en el año 2008 reformada por la Ley de Delitos Informáticos, pero faltaba algo más, y creo que esto que viene de alguna manera a complementar un tipo penal, que es justamente castigar lo que es la tenencia de material de pornografía infantil, tiene un sentido, tiene un fundamento, tiene una justificación, y es básicamente cuando quienes investigamos este tipo de delitos empezamos a estudiar y conocer a fondo la problemática, básicamente llegamos a la conclusión que que el que no tiene como se puede tener estupefacientes para consumir en lo personalmente, y que en definitiva es la salud de quien consume, quien uno se está lesionando. En realidad aquí la persona que tiene es la persona que tiene muchísimo material de este tipo, y no se conforma con lo que tiene, cada vez quiere más, y esto genera demanda, y la demanda obviamente genera oferta, y la oferta genera la necesidad de producir este tipo de material de pornografía infantil, y la producción nos lleva directamente a lo que es el abuso sexual de niños. Claro, a mí me parece que este es el núcleo, y me parece excelente que usted lo remarque, porque obviamente el núcleo de la cuestión no es solamente que esa persona tiene algo como si fuese un coleccionista de algo extraño o algo exótico que podría ser peligroso, sino que a su vez eso implica el primer factor, que es obviamente, y esto implica el grado de estudio que ustedes han hecho,
el tema de que quien consume cada vez necesita consumir más, primer punto. Quien consume cada vez más necesita más emociones más fuertes, y todo lo que esto implica a su vez, ¿no? Y me parece que este es el núcleo de lo interesante de que este delito al menos empiece a tener alguna tipificación más fuerte, ¿no? Más clara, ¿no? Sí, y yo creo que cuando yo hoy hablaba de festejar, en realidad es detenernos a decir, bueno, muy bien, ya está la ley, logramos la ley. Ahora, ¿cómo la reglamentamos? ¿Cómo hacemos que esto realmente surta un efecto para la sociedad, ¿no? No solamente para a quien se debe castigar por haber cometido estas conductas, sino también cómo podemos trabajar desde lo que podría eventualmente ser la prevención, cuando de alguna manera, y como de alguna manera hoy hablábamos, esto parecería que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, la tenencia puede ser el comienzo, es decir, tener para inmediatamente distribuir, porque nadie tiene si no dio algo a cambio, porque es esta manera como se manejan las personas que tienen y que comparten. ¿Por qué no le comenta eso a la audiencia? Porque me parece que esto yo cuando usted lo comentó me parecía que es una cosa que en general la gente no comprende la dinámica de la pornografía infantil. Sí, y usted dijo nadie tiene sin haber dado. Claro, por lo general esto se da, digamos, la dinámica se lleva a cabo a través de lo que sería una red o de un grupo de personas. Hoy están muy de moda los grupos de WhatsApp o de Telegram, no porque estén de moda, sino porque es más difícil de poder individualizar a las personas que comparten o que facilitan o que intercambian este tipo de material, porque hay una encriptación de puerta a puerta en las comunicaciones de WhatsApp, entonces es más complicado poder individualizar a las personas que cometen estos delitos, pero lo cierto es que por lo general trata sobre un grupo de personas que intercambian pornografía infantil. Intercambia material de pornografía infantil literalmente. Esto implica que yo no te doy si vos no me das antes. Claro. Vos no podés ingresar a este grupo de WhatsApp si antes no ponés, ejemplo, 100 o 1000 imágenes de pornografía infantil. Digamos, es el precio que se paga para pertenecer a un grupo y para empezar, para decir buenos días, digamos, para comenzar a ser pasible de este tipo de material. Entonces, el que tiene cada vez más y material nuevo porque da, porque distribuye, porque ofrece. Esta es básicamente la dinámica. Ahora, bueno, luego cuando nos adentramos en las investigaciones, muchas veces nos ha ocurrido que encontramos que estas personas que han tenido y que también han distribuido material de pornografía infantil dentro de sus dispositivos de almacenamiento, dentro de sus teléfonos, también encontramos conversaciones con menores de edad ofreciéndoles o pidiéndoles material de los menores desnudos, ¿no? O que lleven a cabo alguna actividad sexual a través de la webcam y se las entreguen inmediatamente al groomer. Claro que el groomer o bien las tendría para seguir satisfaciendo sus necesidades libidinosas o bien para inmediatamente distribuirlas en la red de pornografía infantil de la que es. Claro, con lo cual en realidad la pornografía, básicamente las imágenes de esos menores pasan a ser un producto de intercambio y como usted mencionaba, así no al pasar, obviamente esto está muy relacionado porque comentó ahí algo central. Se las solicitan a esos chicos, pero en muchos casos esa solicitud luego va acompañada de una extorsión, es decir, tengo estas fotos y no se van a enterar, si tus papás no se van a enterar de esto, y con lo cual el pasaje al abuso no está ya no es tan lejano. Exacto. Entonces, de alguna manera, en muchos casos de grooming se pasa a una etapa en la que el menor de edad quiere salir de ese juego, que al principio quizás fue un juego para el menor, fue una forma de descubrir ciertas cuestiones de la sexualidad que quizás por la edad que tienen no se animan a comentarlas con sus padres y demás, y esto es lo que
comienzan, digamos, con este intercambio con una persona que no conocen y de alguna manera no los compromete, hasta que, prolongado en el tiempo, porque esto por lo general dura un tiempo bastante prolongado, entonces es ahí donde el menor decide salir, y es cuando el groomer no se lo permite. Si vos no me seguís mandando fotografías desnudo, entonces yo todo lo que me mandaste se lo voy a mostrar a tus padres, o lo voy a subir a la página del colegio, se lo voy a exhibir o difundir en las redes donde están todos tus amigos. Entonces los chicos continúan accediendo a los pedidos del groomer, y bueno, y la verdad que la mayoría de estos casos de groomer o bien los detectamos a través de las investigaciones de pornografía infantil, o son los padres muchas veces los que empiezan a advertir conductas extrañas en los chicos, empiezan a indagar un poquito más, algunos conocen las claves de las redes, entonces empiezan digamos a investigar y nos traen el resultado de lo que encontraron a la fiscalía para que comencemos a investigar. De aquí al abuso, usted es experto en esto y sabe que hay un paso, ¿no? Sí, nada. Y de hecho lo hemos comprobado en los casos en donde había pornografía, había tenencia, había distribución, había grooming, había abuso sexual. Claro, claro. Es que a mí me sorprendió justamente cuando uno lee y es, bueno, hoy la justicia, en frases de Amparo Arconada, la justicia es el juicio por juzgados mediáticos, decís vos, o juicio por juzgados televisivos. Claro, porque todo se debate en la televisión. Todo se debate en televisión. El otro día había unos periodistas diciendo, no, bueno, pero la tenencia no tiene nada que ver, y leían el 128. Y yo al mismo tiempo pensaba, pero inevitablemente quien posee a su vez esta cuestión, ¿no?, del intercambio por sea las páginas, sea por WhatsApp, por lo que fuera, es como desconocer cómo funciona la lógica, o desconocer a propósito, porque es realmente es un desconocimiento. Yo ya sé a quién se hace referencia y lo he escuchado en su oportunidad, pero me parece que es una persona inteligente, pero yo creo que es un desconocimiento claramente de cómo funciona esto en la práctica. Uno al pasar, cuando no conoce en profundidad cómo se llevan a cabo este tipo de comportamientos, puede decir, bueno, un momento, porque de hecho yo he discutido con colegas y con personas que sostienen que la tenencia de pornografía infantil no debería ser delito, y ellos dan sus fundamentos y es respetable, lógicamente. El artículo 19 que nos decíamos, ¿no? Sí. Claro, pero cuando lógicamente uno entiende indefectible e inexorablemente la tenencia, el que alguien tenga y coleccione, implica una relación directamente proporcional con el abuso sexual, creo que mucho más para hablar no hay, ¿no? Exacto. Absolutamente. ¿Vos qué decías, Amparo? Es lo que decíamos hoy, que a mí lo que más me preocupa es algo que conversábamos hoy en la mañana, y es que como la pena es de 6 meses a 2 años, se puede suspender el juicio, se puede hacer la suspensión del juicio. Entonces, ¿en qué queda todo? ¿Qué es lo que pasó con lo que conversábamos hoy? Sí, Amparo, mira, en lo que es digamos, cuando vos lees el 128, las conductas de distribución, comercialización y facilitación, y bueno, todos los verbos que establece el 128, se ha aumentado la pena. En la redacción anterior era una pena en la que básicamente no podíamos conseguir en un juicio oral sino un resultado de suspensión, digamos, de pena, de condena de ejecución condicional, que quiere decir que no era cumplida en la cárcel, salvo que tuvieran antecedentes, que serán muchos los casos en los que estas personas son reincidentes, entonces cumplen la primera condena que había quedado en suspenso, más eventualmente, si existe una segunda condena, la segunda condena también. En el caso de la tenencia, digamos, entiendo que no es lo mismo el que tiene que el que distribuye, por eso de alguna manera se puso una pena menor a esto, ¿no? Hoy lo que decíamos es, si todos los casos de tenencia fueran pasibles de una pena de cumplimiento efectivo, las cárceles, digamos que no resistirían, ¿no? Porque es muchísima la cantidad de ingresos
de este tipo de casos de tenencias que tenemos, y ahora se nos van a, no sé, quintuplicar. Sí, ¿sí? Claro. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Si esto sería de alguna manera como el primer paso del delincuente, es decir, el primer paso previo a el indicador, una conducta de grooming o de abuso. Bueno, ¿cómo lo podemos abordar? ¿Cómo podemos abordar en estos primeros pasos esta conducta que es grave de por sí, pero puede terminar siendo aún más grave? Claro, y creo que es esto, ¿no? A mí me parece interesantísimo, por un lado, que ver la actividad que ustedes desempeñan como fiscalía, pero por otro lado, el acento y el compromiso personal en que si no se le empiezan a dar importancia a los indicadores tempranos, obviamente después nos alertamos con el abuso, ¿no? Y es tarde. Y absolutamente es tarde, porque inclusive las consecuencias para los individuos, para las víctimas, son absolutamente irrecuperables. Entonces, en algún punto que se empieza a pensar en qué se hace en el primer indicador es vital. ¿Cómo hace una persona, doctora, para que la gente lo entienda? Un padre se entera o sospecha que su hijo o alguien está siendo sometido a esto de intercambiar material propio. ¿Qué es lo que debiera hacer, al menos en Cava? ¿Cuál es el bueno, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy el Cava tiene la competencia tanto para investigar la pornografía infantil como el grooming. Somos 3 fiscalías especializadas en delitos informáticos. Ajá. Si bien comencé yo, la verdad que la cantidad de casos que ingresaban al sistema hicieron que se triplicara la cantidad de operadores y de equipos que trabajaban en estas investigaciones. Es muy sencillo en Cava. ¿Por qué? Porque se les da a los ciudadanos, a los papás en estos casos, las herramientas al alcance de las manos. Ya sea, pueden hacer la denuncia las 24 horas del día a través de la página web, que es www.fiscalías.gov.ar. La pueden hacer telefónicamente al 0800 33 fiscal, o pueden presentarse directamente, como nosotros siempre los vamos a recibir, en las fiscalías especializadas a efectuar las denuncias correspondientes. La realidad es que las 3 fiscalías trabajamos de la misma manera, en el sentido de que inmediatamente le damos abordaje al problema, nos ponemos a investigar rápidamente y le damos también, o tratamos de darles también un abordaje multidisciplinario a los padres, ¿no? Y a los chicos en el caso de que hayan sido realmente victimizados por alguna de estas conductas. Sí. Bueno, repetirle a la gente 0833 fiscal, www.fiscalías.gov.ar. Hay 3 fiscalías especializadas para quienes nos escuchen. Una es la que está por detrás de Alto Palermo, las otras 2 las van a encontrar en las páginas. En la página lo encuentra, una está en la calle Paseo Colón, 1333, y la otra funciona en la calle Cabildo. La del CGP 13. Exacto. Cabildo e Iberá. A ver, y lo importante para quienes nos escuchan, que algo que también comentamos hoy con la doctora, es que ir a ver un fiscal no necesitan ponerse indumentaria apropiada o demás, van, se presentan y los van a recibir. Lógicamente, somos gente como común, y no tienen que tener el temor reverencial a algo, tienen que ir. Por favor, trabajamos para brindar un servicio a la sociedad, y claramente la comunidad, nosotros lo tomamos como que son nuestros clientes en el mejor sentido, ¿no? Las puertas estaban abiertas, nosotros trabajamos realmente, literalmente puertas abiertas, así que pueden venir durante el día, en el caso que quieran hacer la denuncia personalmente, y pedir hablar conmigo, con los secretarios o con cualquier miembro del equipo de la Fiscalía, que serán más que bien atendidos. Bueno, doctora, muchísimas gracias, por su atención, y realmente creo que es muy, muy útil, porque el tema de acercar la justicia a la gente la vuelve realmente justicia, ¿no? Y este es el concepto básico, ¿no? Es que esa es la idea, exactamente, es el concepto básico. Bueno,
Buenas noches, doctora, y muchísimas gracias. Buenas noches a los dos y muchísimas gracias. Hemos estado con la doctora Daniela Dupuy, realmente que un encanto de persona, pero aparte, esto que vos comentás, Daniel, siempre es esto de ir acercando a los funcionarios a la gente, ¿no? Porque en realidad esto, alguien que ha estado con nosotros también, el doctor Claudio Fede, que hace hincapié en que realmente la gente entiende que es uno más, es uno de la sociedad. Y el que se coloca, el funcionario que hoy se coloca en una postura casi Luis XIV. No, es la inmensa minoría. Esa es la inmensa minoría, sí. Y de golpe pueden ir, por eso la broma de no tienen que ponerse con vestimenta apropiada. El tema es que hagan la denuncia. Sí, vos fíjate que arranca a las 24 horas el trabajo ¿no? Sí. Y aparte un dato alarmante, había una, ahora hay 3. No, y el comentario hoy es la sensación que ellos tienen por la propia estadística de lo que se va produciendo, que no van a dar abasto. Fíjate que con este tipo penal dice que se va a quintuplicar. O sea que si antes tenías 1000, si ahora tenés 1000, vas a tener 5000. No, aparte, ojalá te dijera el quintuplicar como un planteo. Creo que al decirlo podría haber dicho se va a centuplicar. Es decir, la sensación es que estamos estamos a la primera ola de un tsunami que está por venir. Una gravedad extrema. De una gravedad extrema. Realmente. Y a ver, y yo ponía el acento en esto el otro día, que ella pensó que me refería solamente a Tenenbaum, que está sindicado, pero en realidad varias gente decía, no, bueno, a ver, es financiero, ofreciere, comercial, publicar. No, bueno, el que tiene, inevitablemente lo tiene, en general por vías de intercambio, no es que googleas y... Sí, aparte vos imaginate cómo se va pasando esas imágenes, esa información hoy en día, ¿no? Con todos los canales que tenés. Sí, es impresionante. Claro, y en segundos. Y la otra, el factor adictivo que presenta la pornografía, ¿no? Que es decir, en algún punto estamos hablando de enfermos, pero enfermos sociales, es decir, sujetos que claramente no pueden salir de esa adicción, pero esa adicción victimiza a otro, con lo cual eso es lo que le da el tinte perverso a la cuestión. Así que evidentemente hay que hacer algo por esa gente. Va a tener igual algún planteo de inconstitucionalidad, seguro. ¿El 128? Sí, seguro. Siempre porque por el artículo 19. Algún iluminado que va a plantear el 19 de la Constitución Nacional. Para mí es... Ustedes son los abogados, aclaren bien qué es el 19. Yo lo digo No, es un delito aberrante, que es la antesala de delitos más graves. Ya lo va a decir la fiscal. Los hechos privados de los hombres mientras no afectan a los demás. Eso es el 19. Esto afecta a los demás. Claro. Aparte está la Convención de los Derechos del Niño, que la Argentina nadie está hablando de consumir pornografía de 2 señoritas de 20 años. Estamos hablando de menores. No, pero aparte de esto que vos estás diciendo, ¿no? De golpe, está bien, existe el artículo 19, los hechos privados que no afecten. Y la Convención pero lo que vos decís, que no afecte a los demás. Y lo que vos comentás, que no afecten a los demás. Son niños, acá son niños. Ellos no distribuyen, no comercializan una señorita o un chico de 30 años. Eso no. Pues es algo que está saliendo poco y que el otro día mencionó el nuevo presidente del Colegio Público de Abogados y me pareció brillante que lo haga. Es algo que va a tener que salir también a la palestra y algo que es mucho más terrorífico, y es el tema de la pornografía de discapacitados, que es una variable aún más perversa, pero de la cual hay muchísimo. Pero él hablaba de justamente el abuso sexual en discapacitados, que es una cuestión que se da y lamentablemente mucho, no sabía, y de enfermos mentales. Pero el tema de la pornografía sobre figuras, es decir, claramente los sujetos, como están buscando cada vez más redoblar la apuesta de la adrenalina que les provoca eso, pasa esto. Y en la presentación de la ley Piazza 2 que mencionamos la semana pasada, el doctor Aguad comentaba, a partir de su experiencia, tanto personal como en la Comisión de Discapacidad del Colegio Público de Abogados, el tema de cómo la discapacidad también es víctima predilecta de estos perpetradores, ¿no? De estos depredadores. Yo me quedé impresionado con el número de causas, realmente. Sí. No pensé que eran tantas, realmente. No pensé que era un número razonable. Esto ya es verdaderamente, no sé, una epidemia, no sé. Bueno, medio cerrando, algo que dejamos por ahí colgando, y era el tema independiente, ¿no? Que por eso teníamos primero la entrevista con la doctora Dupuy, y
Y a mí me llamó, me parece que está apareciendo sobre el tapete el tema que la causa está empezando a abrirse a niveles ya complicados para algunos, ¿no? Como que está... yo hoy puse por ahí las redes si se está cerrando la trama o al revés, si los senderos estaban bifurcando a lo borgiano o en realidad estaban confluyendo, si estábamos... Yo creo que hay mucha gente que está preocupada, no sé quién, pero está preocupada. Sí, hay muchos personajes que pueden estar preocupados, sí. La Fiscalía está haciendo un trabajo impecable, y creo que va a llegar al hueso, y cuando llegue al hueso de la cuestión, ahí va a ser interesante, ¿eh? Y aparte ya lo dijimos desde el bar de cuando arrancó, ¿no? Los clubes del interior van a ser, cuando se empiece todo eso a unir, va a ser importante. Esto va a ser una mega causa. A mí la parte que me parece que justamente que toca mucho es que hay mucha gente poderosa que está y ha estado en el tema del fútbol. Entonces, sí. A ver, con esto no quiere decir fútbol sinónimo de abuso sexual infantil. Empecemos aclarando esto. Bajo ningún punto de vista. Ahora, evidentemente hay personajes que han participado en el fútbol que es sospechoso que no estuviesen informados, que no se hayan enterado, cuando vivíamos la época, está bien, vivíamos la época del bambino, ¿no? Digamos, está bien, cambian los paradigmas, pero atento, es decir, esa misma gente tenía hijos y seguramente entendía que abusar de un chico de su propio hijo no era lo mismo, así que tan difícil no era, digo, porque, a ver, el otro día yo comentaba que una persona profesionalmente muy respetable, que yo decía, bueno, pero siempre fue así. Yo pensaba, digo, pero vos no tenés hijos. No, sí, claro, pero era como si había ciudadanos de clase 1 y clase 2, ¿no? Claro. Sí, pero la Fiscalía, vos fíjate que está haciendo una investigación impecable, no se está prendiendo en ninguna cosa rara que le vendan humo, y cada día hay más imputados. Hay 20 hechos comprobados. Mirá, arrancó con 5, si mal no recuerdo. O sea que las cámaras Gesell empezaron a dar su fruto. Arrancó con 5 y tenés 20. Y eso hizo que una médica denunciara otros casos en River. Claro. Claro, porque acá lo que tenemos All Boys 5, Lanús 3, Boca Juniors 1, Barraca Central 1, 20 hechos comprobados, 23 por comprobar, los jugadores abusados ascienden a 10, mitad siguen Independiente, el resto en Temper y Olimpo, Talleres de Córdoba, uno de México, otro, es decir, ¿te das cuenta que es impresionante? La distribución es impresionante. Es impresionante, realmente es impresionante. Y eso sí, claro. Eso es decir, a ver, a lo que voy es, vos que sos penalista particularmente, parte de la esencia del delito es que permanezca a puertas cerradas, y acá claro. Realmente la expansión del fenómeno, difícil que esté fuera de la puerta cerrada. Sí, pero porque está bien investigada la causa, está muy bien investigada la causa. No, yo me refiero al haberlo cometido, es decir, durante todo este interreño en que estaba pasando todo esto, evidentemente está tan extendido que es llamativo que no haya habido otras pero ahora va a empezar un efecto dominó. Van a empezar a ver más cámaras GS, más gente que se va a animar a denunciar. También los denunciantes quieren tener un poder judicial a la altura de circunstancias, ¿no? Cuando ven que tenés una fiscal seria, que lo apoya el fiscal general, o sea, sí, tenés toda una estructura que te está apoyando para que investigues. ¿Sí? La actitud del doctor Contegrán ha sido particularmente importante, ¿no? Bueno, vamos quedándonos ya sin tiempo, y un par de avisos, porque nos preguntaron el curso de maltrato animal, es decir, la relación entre maltrato animal y comportamientos de otro tipo, y cómo la relación entre el maltrato tiene que ver con estos delitos. Es el 15 de este mes en el Colegio de Magistrados de Quilmes, y pueden inscribirse o en la página del Colegio de Magistrados, o nos envían un mail a informes@victima.org. Y ya irles avisando que el día 28 de junio estamos en el Colegio de Abogados de La Plata a las 18 horas hablando del tema abuso y un poco cómo ir abordando todos estos temas. Recordarles para que nos pueden encontrar en la página Facebook de Bar el Crimen, que el programa lo pueden ver en Conexión Abierta, www.conexionabierta.com.ar, o en nuestro canal de YouTube de Bar el Crimen, donde figuran, por ejemplo, la entrevista con la doctora Dupuy va a figurar a partir de mañana. Y si no, nos envían un mail a barelcrimen@gmail.com.
Les agradecemos de haber estado con nosotros, espero que les haya gustado el encuentro de hoy y la semana que viene nos estamos volviendo a ver en este programa que se llama Bar el Crimen. Chao. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. 24 horas online. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Conexión Abierta. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por internet. Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta, tu medio audiovisual. Hola. Como ustedes bien saben, no hay nada nuevo bajo el sol. Y mi programa no es la excepción. Hace muchos años que ustedes me conocen. No cambié y ahora ya es tarde para cambiar. Tampoco quiero cambiar. Digo lo que pienso. Hago lo que siento. Y voy a compartir con ustedes la gente que admiro, las frases que me emocionan y todo aquello que me toque el corazón. ¿Me acompañan? Fanny